Antes de que el tiempo tuviera nombre, solo existía el silencio. Ninguna estrella brillaba, ningún sonido cortaba el vacío. Era la nada absoluta, hasta que una voz rompió el infinito. Una palabra transformó el caos en armonía. Un mandato hizo visible lo imposible. Allí, el mismo Dios decidió iniciar la historia de todo lo que llegaría a existir. Pero, ¿qué existía antes de la creación? ¿Y por qué Dios, en su perfección completa, eligió traer a la existencia algo tan vasto y misterioso? La respuesta está en el amor y en el orden. El Creador no actúa por casualidad, Él revela propósito en cada detalle. Antes incluso de que la luz brillara, ya había un plan: formar un mundo donde su presencia pudiera ser vista, sentida y conocida. En el primer día, el Eterno pronunció: haya luz. Y hubo luz, Génesis 1:3. El contraste entre claridad y sombra dio inicio al tiempo. A partir de ahí, comenzó el ciclo de los días. La noche y la mañana marcaron el inicio de la cuenta. El segundo día trajo la separación de las aguas, estableciendo los cielos como límite entre lo que está arriba y lo que está abajo. El tercero, el surgimiento de la tierra seca, de las hierbas y de los árboles frutales, cada uno con semillas capaces de perpetuar la vida. En el cuarto día, aparecieron el sol, la luna y las estrellas, no solo como adornos del firmamento, sino como marcadores de estaciones, días y años. El orden cósmico se estableció con precisión perfecta. El quinto día trajo movimiento a los mares y a los cielos, criaturas que nadaban en las profundidades y aves que cruzaban el aire. El sexto día fue el clímax, el momento en que la voz divina llamó a la existencia a los seres terrestres y, finalmente, al hombre. Creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano recibió autoridad sobre toda la creación. Génesis 1, 26-28. La narrativa de Génesis muestra que nada surgió por casualidad. Cada elemento, desde el brillo de las estrellas hasta el murmullo de los ríos, fue moldeado con propósito. El Creador no solo formó un mundo funcional, Él creó un ambiente de comunión, donde la humanidad pudiera reflejar su gloria. Y al terminar su obra, Dios contempló todo lo que había hecho y declaró: es muy bueno. En el séptimo día cesó sus acciones creadoras y santificó ese tiempo como señal de descanso y perfección. Ese reposo no representaba cansancio, sino satisfacción, la plenitud de una obra completa. El primer capítulo de Génesis no es solo una descripción de cómo surgió el universo, sino una revelación sobre quién es Dios, poderoso, ordenado y relacional. Él crea por amor, gobierna con orden y desea ser conocido. El inicio del mundo no es solo el comienzo de la materia, sino el comienzo del propósito humano. Todo comenzó con una palabra, una sola. Y esa palabra aún resuena, sosteniendo cada respiración, cada latido del corazón, cada amanecer. El jardín parecía respirar vida. Colores, aromas y sonidos se mezclaban en un equilibrio perfecto. Todo estaba en armonía. En el centro de aquel paraíso, dos árboles se destacaban, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Era el escenario donde el Creador caminaba lado a lado con el hombre. Adán y Eva conocían solo pureza, alegría y comunión, hasta que un susurro cambió el destino de la humanidad. ¿Por qué un simple fruto se convertiría en el símbolo de la mayor ruptura de la historia? ¿Y cómo algo aparentemente tan pequeño podría alterar el curso de toda la creación? Porque no se trataba del fruto, sino de la obediencia. Del acto de elegir entre confiar o dudar. Entre escuchar la voz de Dios o seguir el engaño que prometía poder. El enemigo lo sabía, y usó su astucia para sembrar duda. La serpiente se acercó a Eva con una pregunta disfrazada de inocencia. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Una semilla de confusión fue plantada. Eva respondió, pero el adversario insistió, afirmando que comer del fruto prohibido no traería muerte, sino revelación. Así, la tentación se transformó en decisión. Eva probó, y Adán también. En un instante, la inocencia se perdió. La vergüenza nació. Lo que antes era luz se convirtió en sombra. El sonido de los pasos de Dios resonó en el jardín. El Creador, que siempre venía en comunión, ahora venía en busca. ¿Dónde estás? No era una pregunta de ubicación, sino de relación. Aquel llamado revelaba el dolor del Padre ante la desobediencia de sus hijos. El pecado había roto la conexión entre lo divino y lo humano. Y con él llegaron las consecuencias: dolor, trabajo arduo, conflicto y la inevitabilidad de la muerte. Génesis 3, 16-19. Aún así,
incluso en el juicio, hubo gracia. Antes de expulsarlos del Edén, el Señor hizo vestiduras de pieles para cubrirlos, un gesto que señalaba al sacrificio futuro, cuando otro inocente sería muerto para cubrir la culpa. El camino de regreso fue cerrado por querubines con espadas encendidas, pero la promesa de redención ya había sido pronunciada. La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y ella le heriría el talón, Génesis 3:15. Esa fue la primera profecía sobre el Mesías. Una promesa de victoria en medio de la caída. La humanidad perdió el paraíso físico, pero ganó la esperanza de un Salvador que restauraría la comunión perdida. Adán y Eva conocieron el dolor del exilio, pero también el inicio de la esperanza. Sus hijos, Caín y Abel, serían los primeros en vivir fuera del jardín, marcando una nueva era, la del esfuerzo, la lucha y la fe. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios no había desistido del hombre. El Edén cerrado no representaba el fin, sino el inicio de un plan mayor. El Creador había sembrado algo que trascendería generaciones, la promesa de restauración. La historia del amor divino continuaría, incluso entre espinas y lágrimas. Porque desde el principio, el mismo Dios que formó al hombre del polvo decidió rescatarlo del error. La caída reveló la fragilidad humana, pero también expuso la grandeza del perdón divino. Aun cuando el hombre huyó, Dios siguió llamando. Y esa voz aún resuena, no entre los árboles, sino dentro de cada corazón que busca reencontrar el camino de la vida. Los siglos pasaron, y la tierra, antes tan fértil, ahora estaba cubierta por violencia. Lo que había comenzado con la desobediencia de una pareja se multiplicó en corrupción y crueldad. El corazón humano se alejaba cada vez más del Creador. Y el texto sagrado describe uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, Génesis 6:5. Pero entre tanta injusticia, un hombre se destacó. Su nombre era Noé, íntegro en una generación perversa, temeroso de Dios en medio del caos. Mientras el mundo se entregaba a la destrucción, él caminaba en comunión con el Altísimo. ¿Por qué un hombre sería elegido para comenzar de nuevo? ¿Y cómo la obediencia de uno solo podría cambiar el destino de toda la tierra? Porque Dios siempre preserva un remanente. Cuando la maldad domina, Él levanta a alguien dispuesto a oír, creer y actuar. Noé fue ese alguien. El Creador reveló su plan, destruir toda la corrupción por medio de las aguas, pero preservar la vida a través de un arca. Las instrucciones fueron detalladas, 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto, Génesis 6:15. Madera de gofer, sellada con brea por dentro y por fuera. 3 niveles, compartimientos para albergar a cada especie. Durante años, Noé trabajó incansablemente, aun siendo objeto de burlas. El cielo permanecía claro, el suelo seco, y el pueblo se reía de la idea de un diluvio. Pero cuando las primeras gotas cayeron, el sonido de la incredulidad dio lugar al miedo. La lluvia duró 40 días y 40 noches, y las fuentes de las profundidades se abrieron. Las montañas desaparecieron bajo las aguas. Toda criatura que respiraba fuera del arca pereció, Génesis 7, 17-23. Dentro de la embarcación, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos esperaban. 40 días de tormenta, 150 días hasta que las aguas empezaron a descender. Cuando el arca reposó sobre los montes de Ararat, la tierra comenzó a respirar de nuevo. La paloma enviada por Noé regresó con una rama de olivo, señal de que la vida había vuelto, Génesis 8:11. Al salir del arca, Noé levantó un altar y ofreció sacrificio en gratitud. El aroma subió ante Dios, quien prometió nunca más destruir la tierra con agua. Entonces el Señor estableció una nueva alianza, sellada con un símbolo que atravesaría generaciones, el arco iris. Esta es la señal del pacto que hago entre mí y ustedes, Génesis 9:13. El arco en el cielo no era solo un recuerdo del diluvio, sino una prueba de misericordia. Representaba el compromiso divino de sostener la vida, incluso ante la imperfección humana. La justicia y la gracia se encontraban una vez más, la tierra sería restaurada, y la esperanza comenzaba de nuevo con una nueva generación. La historia de Noé no trata solo de destrucción, sino de reinicio. Enseña que la fe no es creer cuando todo tiene sentido, sino seguir construyendo cuando lo imposible parece seguro. Dios mostró que siempre hay un arca para quien confía. Y aun cuando el mundo entero se ahogue en desesperación, existe un lugar seguro preparado por Él, un espacio de protección, promesa y nueva oportunidad. Después del diluvio,
la humanidad comenzó de nuevo. Las llanuras de Sinar se convirtieron en el nuevo punto de encuentro de la civilización. Allí, los hombres hablaban una sola lengua y tenían un solo propósito. Unidos, decidieron construir algo que los hiciera inmortales ante la historia. Vengan, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuyo tope toque los cielos, y hagámonos un nombre. Génesis 11:4. ¿Por qué el hombre insiste en alcanzar lo divino por medio de su propia fuerza? ¿Y qué sucede cuando la ambición reemplaza la obediencia? Porque la vanidad humana siempre intenta ocupar el lugar que pertenece a Dios. Y cuando eso ocurre, la confusión es inevitable. La construcción de la Torre de Babel simbolizaba más que ladrillos apilados, era el reflejo de la soberbia humana. La torre apuntaba al cielo, pero el corazón de los constructores estaba dirigido hacia sí mismos. Deseaban independencia, no comunión. Querían unidad sin sumisión. Y el Creador, al observar aquella obra, vio el peligro de un pueblo unido por la arrogancia y la rebelión. Entonces el Señor descendió, no para destruir, sino para confundir. Cambióles el idioma, y de repente, nadie podía entender al otro. El caos invadió el sitio de la construcción. La torre quedó inconclusa, símbolo de un orgullo interrumpido. Babel se convirtió en el nombre de la dispersión, el punto donde la humanidad fue esparcida por toda la tierra. Génesis 11:9. Pero el plan divino no se detuvo allí. De una nueva generación, Dios escogió a un hombre que caminaría no por fama, sino por fe. Su nombre era Abraham, descendiente de Sem, un hombre común con un llamado extraordinario. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham no recibió mapas ni garantías, solo una promesa. De él nacería una gran nación, y por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa orden exigía ruptura. Dejó atrás seguridad, tradiciones y certezas para seguir una voz invisible, confiando en algo que aún no podía ver. El viaje desde Ur de los Caldeos hasta Canaán fue largo e incierto. Acompañado de Sara, su esposa, y de Lot, su sobrino, Abraham caminó por territorios desconocidos, enfrentando hambre, conflictos y pruebas de fe. En cada altar que levantaba, reafirmaba su confianza en la promesa. Y, aun sin hijos, creía que su descendencia sería incontable como las estrellas. Mientras los hombres de Babel buscaban construir un camino al cielo con sus propias manos, Abraham eligió creer en aquel que habita en los cielos. Babel levantó piedras, Abraham levantó fe. Una torre cayó en confusión, una promesa se levantó en esperanza. El contraste entre ambas historias es el corazón del mensaje. El orgullo busca subir, pero la fe aprende a esperar. El primero construye para exaltarse, el segundo obedece para honrar. Así, Dios inició un nuevo capítulo. De un hombre sencillo nacería una nación. Y de esa nación vendría el Salvador. Babel representó el intento humano de alcanzar a Dios. Abraham reveló el deseo de Dios de alcanzar al hombre. La historia probaba una vez más que el Creador no busca grandeza, sino obediencia. Y que el verdadero camino hacia lo alto no se construye con ladrillos, sino con fe. El tiempo pasó, y las promesas parecían lejanas. Abraham envejecía, y Sara ya no creía que podría dar vida. Pero el mismo Dios que había hablado bajo las estrellas no olvida lo que promete. ¿Hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Y cuando la esperanza parecía tardar, Sara rió, y con esa risa llegó Isaac, el hijo de lo imposible. ¿Por qué Dios entrega promesas que parecen inalcanzables? ¿Y por qué, a veces, Él pide de vuelta aquello que ha concedido? Porque la fe verdadera se prueba en el límite. Y el amor hacia Dios se demuestra cuando todo lo que tenemos depende de Él.